Mis padres comenzaron a vivir en mi casa y cuando mi hermana mayor también se mudó, ella pidió la habitación principal y la mitad del espacio personal de la casa, los eché a todos. Voy a contarte mi historia como si todavía pudiera sentir cada respiración atrapada en mi pecho. Como si todavía estuviera en la puerta de mi casa tratando de convencerme de que lo que pasaba frente a mis ojos no podía ser real. Porque eso fue lo que viví, una lenta invasión, disfrazada de cariño, que terminó arrancándome la piel y la confianza en la gente que más debería haberme cuidado. Si alguien de afuera mirara mi vida hoy, solo vería a un hombre de 26 años viviendo con sus padres. Podría sonar patético para algunos, un meme ambulante, adulto independiente que aún no corta el cordón. Pero la verdad es otra, una mucho más amarga. Porque esta casa no es de mis padres. Es mía. La compré yo. La pago yo. Cada ladrillo, cada ventana, cada mueble fue puesto aquí con mi trabajo, mi tiempo, mis desvelos y mi esfuerzo, no con la ayuda familiar que ellos creen que me deben recordar cada vez que necesitan justificarse. Y para entender cómo llegué a echar de aquí a toda mi familia, sí, a todos, tengo que regresar al principio. Cuando compré la casa el año pasado, sentí algo parecido a orgullo, aunque no me permití celebrarlo demasiado. Soy ingeniero de software, gano bien, he trabajado en proyectos difíciles, llevo años ahorrando como loco, comiendo ramen, rechazando vacaciones, evitando gastos estúpidos porque sabía exactamente lo que quería. Estabilidad. Libertad. Y, lo que más dolía admitir, un lugar donde nadie pudiera decirme que solo estaba de paso. La casa no es una mansión. 3 habitaciones, un patio decente, sala luminosa, cocina práctica. Perfecta para una vida tranquila. Perfecta para mí. Mis padres se habían retirado hace poco. Profesores, toda la vida frente a pizarrones, sacrificándose por nosotros, eso siempre lo escuché, desde niño, como un mantra grabado a fuego. Yo les creí. Así que cuando mencionaron que la vida donde vivían se estaba volviendo cara y que estar cerca de la ciudad les abría más oportunidades para socializar, para ir al médico, para caminar en parques sin viajar tanto, les ofrecí vivir conmigo. No pensé en cobrarles. Ni un peso. Me hacía sentir bien retribuirles algo. Sentir que todo lo que habían hecho por mí valía la pena devolverlo. Yo pagaba la hipoteca. Yo pagaba la luz, el agua, internet, comida, reparaciones. Todo. Al principio fue pacífico. Vivíamos con distancia sana. Ellos hacían sus cosas, yo trabajaba desde mi oficina casera, el segundo cuarto, con mis 2 monitores, mi silla ergonómica, mis libretas de notas. El tercer cuarto era el cuarto de invitados, siempre disponible si algún tío, primo o amigo necesitaba quedarse. Pero con el tiempo entendí que hay errores que parecen detalles mínimos hasta que es demasiado tarde para retroceder. La primera grieta apareció en una mañana cualquiera, mientras desayunábamos pan tostado y café. Mi madre mencionó casualmente que mi hermana Jessica y su esposo Eric estaban pensando mudarse a la ciudad. Jessica, mi hermana mayor de toda la vida, con ese don extraño de caer siempre parada sin haber hecho nada para merecerlo. Eric, su sombra y su eco, un hombre que se inventaba metas pero nunca avanzaba más allá del discurso. La frase fue dicha con esa voz dulce que mi madre usa cuando ya decidió algo por ti. Al principio, no reaccioné. En mi cabeza imaginé escenarios lógicos, ellos buscando un pequeño departamento cerca, rentado, modesto, algo propio. Pensé, ojalá encuentren algo pronto. Pero esa ilusión se desmoronó unos días después cuando mi madre se sentó conmigo, poniéndose ese tono falsamente tierno que siempre anuncia malas noticias. Me dijo que ya había invitado a Jessica y a Eric a venir a vivir a mi casa, solo por un tiempo. Y lo peor no fue la noticia. Lo peor fue que no pidió permiso. No planteó la idea. No preguntó cómo me sentía. Simplemente lo informó, como quien notifica que el clima cambió. Y antes de que yo pudiera procesar lo que estaba pasando, ahí estaban. Tocando la puerta con maletas, cajas y esa actitud arrogante que uno reconoce en la gente que ha decidido apropiarse del espacio ajeno como si fuese un derecho divino. No sabía entonces que esa sería la primera vez, pero no la última, que algo dentro de mí se sentiría violentado. A partir de aquí, la convivencia comenzó a pudrirse lentamente. Primero fueron comentarios. Insinuaciones. Miradas. Eric señalando espacios de la casa como si evaluara su territorio.
Jessica suspirando exageradamente cada vez que entraba al cuarto de invitados, como si estuviera durmiendo en un closet de escobas y no en una habitación perfectamente cómoda con cama, buró y espacio suficiente para una pareja temporal. Yo seguía trabajando. Pagando todo. Lidiando con el nuevo gasto en alimentos porque ahora había 2 personas más comiendo como si fuera buffet. Ellos nunca mencionaban dinero. Ni una vez. Ni una oferta. Era como si el concepto de contribución estuviera debajo de su dignidad. Y entonces llegó la petición que incendió todo. Al principio pensé que venían a agradecer. Que iban a disculparse por la incomodidad. Que quizás ofrecerían ayudar en los gastos. Pero no. Vinieron a pedirme la habitación principal. Mi habitación. El único lugar donde quedaba mi privacidad. Jessica habló del bebé que estaba en camino. Del espacio que necesitaban. Del vestidor. Del baño privado. Todo como si la casa fuera una extensión de su fortuna personal y no del trabajo de su hermano al que habían tratado como cajero automático desde adolescentes. Todavía siento el golpe frío en el estómago cuando escuché esas palabras. Les dije no. Claro que les dije no. Contuve la rabia y se los planteé con claridad, usé en la habitación de invitados. Pero Eric, y nunca olvidaré su tono, dijo que era muy pequeña. Como si eso fuera suficiente para borrar mi esfuerzo de años. Las arrastré al pasillo. Jessica chillaba que era grosero, que estaba exagerando. Eric intentó detenerme una vez y le dije, sin levantar la voz, que si ponía un dedo sobre mí, lo sacaba de la casa con la policía. Cuando terminé, la habitación principal quedó vacía otra vez. Sudaba frío. Sentía como mi corazón golpeaba como un tambor en mis costillas. Pero también sentía algo más profundo, una línea invisible trazada por fin en el suelo. Les dije que podían quedarse en la habitación de invitados o irse ese mismo día. Casi al instante escuché la puerta abrirse. Mi madre entró y vio las cajas en el pasillo. Y en lugar de preguntar qué había pasado, en lugar de reconocer que había permitido algo cruel, frunció el ceño contra mí. Para ella, yo era el egoísta. El ingrato. El hijo frío que se negaba a sacrificar su comodidad. Me dijo que no tenía por qué ser así. Que no me costaba nada poner de mi parte. Que Jessica estaba embarazada. Que era mi familia. Mi familia. Como si esa palabra fuera un contrato de servidumbre firmado al nacer. Como si bastara con decirla para reclamar derechos que no habían ganado. Yo respondí con algo que jamás creí decir en voz alta, que si nadie respetaba mis límites, entonces no merecían mi casa. Que no me importaba quién se ofendiera. Que si volvían a cruzar esa línea, todos se iban. Mi madre parecía no comprenderlo. O peor, no quería hacerlo. Jessica explotó entonces en el llanto dramático más falso que he visto. No lloraba tristeza, lloraba rabia. Ese llanto arrogante de quien está acostumbrado a salirse con la suya. Me gritó que yo estaba traicionando a la familia. Que ella siempre había estado ahí para mí. Que ahora que necesitaba ayuda yo la abandonaba. Cuando mencionó todo lo que han hecho por ti, sentí un clic interno, como si alguien apagara la luz a propósito dentro de mí. Porque no era verdad. Yo fui quien la sostuvo en silencio desde antes de poder sostenerme a mí mismo. Yo fui quien la sacó de problemas sin recibir ni un gracias. Yo fui quien cargó durante años expectativas y culpas que no me correspondían. Y ahora quería mi casa, mi cuarto, mi vida. No. Se terminó. Los puse entre la espada y la puerta. Y eligieron la puerta, pero no sin dejar veneno atrás. Durante las siguientes semanas, la casa se volvió un campo minado emocional. Silencios tensos. Puertas cerradas. Sombras moviéndose tratando de no cruzarse conmigo. Yo encerraba mi oficina y mi cuarto con llave cuando salía, como si viviera con completos desconocidos que podían robarme algo. Y ni siquiera era paranoia, era instinto. Y luego vino el golpe final. Una mañana recibí una notificación del banco, alguien había intentado entrar a mi cuenta. Me tembló la mano sosteniendo el teléfono. Había cambiado contraseñas, usaba verificación, y aún así habían intentado. Mi mente fue directo a Eric. El tipo que siempre decía que el dinero se acomodaba. El tipo que nunca tenía donde caerse muerto pero siempre encontraba cómo vivir de alguien más. Fui directo a la cocina. Les puse el teléfono enfrente. Les pregunté quién había sido. Jessica fingió ignorancia. Eric no pudo sostenerme la mirada.
Justificó con la peor excusa posible, que como vivíamos juntos, quería ver cómo organizar los gastos. Organizar mis ahorros. Mis cuentas. Mi trabajo. Ahí se rompió la última cuerda. Les di una hora. No les importó llorar, suplicar o llamarme monstruo. Llamé a una mudanza. Cargaron sus cosas como si se llevaran muebles robados. Mi madre gritaba que me iba a arrepentir. Mi padre solo metió la cabeza entre los hombros y siguió a todos sin decir palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa quedó en un silencio tan profundo que me devolvió la respiración. Por primera vez en mucho tiempo, pude oír mi propia voz dentro de mi cabeza. Y no pedía perdón. Los siguientes días fueron extraños, casi irreales. La casa se sentía demasiado grande, demasiado callada. Podía caminar desde la cocina hasta mi habitación sin escuchar pasos detrás, sin ver sombras moviéndose sin permiso, sin toparme con miradas acusadoras. Era libertad, pero una libertad teñida de rabia. Porque aunque lograra dormir mejor, la realidad no cambiaba, mi propia familia había intentado invadir mi vida, y cuando dije no, me convirtieron en el villano. El teléfono comenzó a vibrar sin parar. Primero mensajes de mi madre, párrafos interminables de culpa sentimental entrenada durante décadas. Luego mensajes cortos y pasivo-agresivos de Jessica. Finalmente audios de mi padre, que no decía nada concreto, solo intentaba mediar. Yo no respondí ninguno. Descubrí que uno no sabe cuánto peso carga hasta que se lo quita de encima. Al principio pensé que ahí terminaría la historia. Iluso. Apenas era el comienzo del derrumbe. El silencio y la rabia acumulada. Mientras ellos se acomodaban en algún lugar que yo no quería imaginar, yo recuperé mi rutina. Trabajaba, salía a correr, cocinaba en paz, volvía a escuchar música sin audífonos. Redescubrí rincones de mi casa que se habían vuelto inaccesibles emocionalmente cuando ellos estaban aquí. Pero debajo de la calma crecía algo más, una voz que me repetía que lo que me hicieron no podía quedar impune. No buscaba escándalo. No buscaba pelea. Lo que quería era algo más frío, algo más justo, que aprendieran lo que se siente depender de alguien que ya no está dispuesto a salvarte. Por primera vez en mi vida, pensé en mí primero. Y decidí actuar. Paso 1. Cerrar el grifo económico. A veces la familia se acostumbra tanto a usarte, que creen que tienes obligación de ser su sostén. Hasta ese momento, aunque no lo admitía, yo le seguía enviando dinero cada tanto. Pagaba cenas. Cubría cosas pequeñas. Era mi forma callada de retribución. Pero ahora había entendido la verdad brutal, no estaban recibiendo ayuda, la estaban exigiendo. Así que corté todo. Transferencias automáticas, canceladas. Tarjeta adicional que tenía mi padre, bloqueada. Cuenta conjunta que abrimos años atrás por si acaso, cerrada y vaciada. Lo hice en silencio. Sin advertencias. Sin explicaciones. Porque los límites no se piden, se imponen. Ese solo movimiento comenzó a hacer ondas más grandes de las que imaginé. Paso 2. Exponer la imagen que querían sostener. Jessica siempre había tenido una habilidad magistral para manipular al mundo con apariencias. Sus redes sociales eran su reino, fotos de su familia feliz, publicaciones sobre el embarazo, mensajes empalagosos sobre estar bendecida. Todo fabricado. Nada real. Yo sabía la verdad, los dos estaban ahogados en deudas. Eric llevaba meses desempleado. Vivían del sueldo de Jessica. Dependían de mis padres y de mí. Durante semanas, mientras convivían conmigo, escuché conversaciones que jamás debí escuchar. Peleas susurradas. Llantos nocturnos. Planificaciones absurdas para aparentar estabilidad. Toda esa información quedó atrapada en mi memoria. Hasta que decidí usarla. Creé un perfil anónimo en redes locales, no con insultos, no con acusaciones directas. Solo preguntas. Pequeñas verdades disfrazadas de rumores. Frases lo suficientemente precisas para que la gente conectara puntos que no debían ver. Como gotas de ácido lentamente cayendo sobre su fachada perfecta. Sus publicaciones empezaron a llenarse de comentarios incómodos, preguntas directas. Eric empezó a desaparecer de las fotos. Los likes bajaron. Los mensajes de apoyo se convirtieron en curiosidad morbosa. No había necesidad de mentir. Solo dejé que la verdad respirara. Y la verdad siempre es letal para quienes viven de una mentira. Paso 3. La grieta final en su relación. Las redes fueron el principio.
El siguiente golpe llegó solo. Alguien, no supe quién, contó a la suegra de Jessica sobre las deudas que Eric ocultaba. Pronto, la familia política se volteó contra él. Se sintió traicionado por todos, pero no entendió que la única persona que lo hundió fue él mismo. Las peleas entre él y Jessica se volvieron diarias. A través de primos supe que ella lo culpaba de haberse quemado todos sus puentes. Él la culpaba a ella por haber escogido a un inútil. Ambos buscaban un culpable, pero ninguno miró en el espejo. Yo no sonreí al enterarme. No me alegró. Solo sentí resignación. Porque, y esto fue lo que dolió admitir, si no era yo el que se hundía por ellos, sería alguien más. Paso 4. Mi madre entra en el caos. Mientras Jessica y Eric se caían a pedazos, mis padres lidiaban con otra tormenta. Yo sabía que estaban pensando vender la casa familiar hacía tiempo. Lo decían como un plan de retiro. Vender la casa grande, mudarse a algo pequeño, guardar dinero, vivir cómodamente. Pero ahora tenían a Jessica en sus vidas otra vez, embarazada, dependiente, emocionalmente inestable, y Eric, un ancla que no flotaba. Mi madre me empezó a escribir cada semana. Primero con súplicas. Después con regaños. Luego con reproches pasivo-agresivos. Yo no respondí. Y con cada silencio mío, su desesperación crecía. Hasta que mi padre, que nunca pedía nada, me dejó un mensaje corto y seco: necesitamos vender la casa. No podemos más. Yo ya había decidido cuál sería mi rol, ninguno. Pero el golpe final no vino de mis manos directamente. Paso 5. La falsa oferta. Un amigo corredor me debía un favor. Yo me lo cobré. Le pedí que hiciera una oferta seria por la casa de mis padres, ligeramente baja, pero urgente y atractiva. Lo suficiente para hacerles creer que esa sería su salvación. Mis padres aceptaron la oferta casi de inmediato. Rechazaron otras. Detuvieron visitas de compradores reales. Vaciar la casa comenzó. Otros gastos se hicieron con dinero que no tenían, basados en una venta que aún no existía. Y cuando el proceso avanzó lo suficiente para volverse irreversible, mi amigo retiró la oferta. Mis padres quedaron colgando del vacío. Sin venta. Sin interesados. Sin capacidad para aguantar los gastos. Jessica y Eric se encontraban ya al borde del divorcio. Mi madre casi sin dormir. Mi padre reducido a un silencio triste que nunca le había escuchado antes. Yo observaba todo desde mi casa, sin intervenir. No celebré. No me regodeé. Pero tampoco lo salvé. Porque entendí algo brutal: a veces la única forma de liberarte es dejar que otros enfrenten el resultado de lo que sembraron. Caída total. Jessica finalmente se divorció. Eric desapareció de la ciudad sin pagar sus deudas. Mis padres perdieron la casa al banco. Se mudaron a un pequeño apartamento compartido en las afueras. Mi madre golpeó a mi puerta un día. No con furia. No con exigencias. Sino con la derrota metida en los hombros. Quería hablar. Quería reparar la familia. Yo la miré y sentí algo inesperado: no odio, no satisfacción, solo un cansancio tan profundo que me pesaba hasta el alma. Le dije que no podía seguir cargándolos. Que necesitaba vivir mi vida sin ellos colgándose de la mía. No gritó. No lloró. Solo se fue. Y esa puerta se cerró más suavemente que la primera vez, pero dolió mucho más. Epílogo sin épica. En los meses siguientes, me mudé a otra ciudad. Me enfoqué en mi carrera. Dejé que mi casa se llenara de mí mismo otra vez. Hice amigos nuevos. Aprendí a disfrutar mis fines de semana sin sentir culpa. Y sí, hubo noches en las que dudé. En las que me pregunté si había ido demasiado lejos. En las que me imaginé versiones distintas donde todos terminaban riendo juntos en Navidad. Pero esas versiones nunca existieron fuera de mi cabeza. La realidad fue esta: si no los hubiera frenado, me habrían destruido, poco a poco, sonriendo mientras lo hacían. Y ahora lo sé: la sangre solo significa algo cuando hay respeto. Cuando ese respeto desaparece, familia es solo palabra. Yo me quedé con la mía intacta: mi hogar, mi dignidad, mis límites. Ellos se quedaron con lo que habían elegido: las consecuencias. Y aunque nadie lo diga en voz alta, eso también es justicia.